Saludos estilistas, en esta ocasión os traemos una guía para completar al 100% el nivel Ruinas del Espadero, reuniendo todas sus gotas de rocío de inspiración, maravillestrellas, documentos y canciones. Nada más comenzar el nivel, cruzamos un pasillo hasta llegar a una gran estatua y avanzamos por la izquierda para recorrer otro pasillo y encontrarnos la primera canción sobre una caja. Acto seguido, usamos la habilidad empequeñecimiento para ocultarnos tras una caja, nos colocamos sobre un ventilador para suspendernos en el aire, alcanzamos la pasarela superior y nos giramos a la izquierda para purificar las dos primeras gotas de rocío de inspiración. Ahora volvemos a utilizar la habilidad, recorremos la pasarela dando varios saltos y nos posicionamos sobre otro ventilador para llegar a una pasarela que está vallada. Caminamos por ella, brincamos en varias ocasiones, llegamos a una plataforma superior que descendemos para acercarnos a un punto de control, saltamos sobre una hélice que nos eleva a un engranaje gigante y volvemos a controlar a Nikki para poder purificar dos gotas de rocío más. A continuación, volvemos a empequeñecernos. Bajamos por unas plataformas metálicas, nos colamos por un pequeño agujero que hay en la pared y cuando veamos dos conductos, atravesamos el de la izquierda para saltar sobre un ventilador y alcanzar la superficie donde obtenemos la primera maravilla. Seguidamente entramos por la tubería para volver a la zona anterior, pero esta vez entramos por el conducto derecho. Cuando veamos varios engranajes, miramos debajo de ellos y desactivamos la habilidad para recolectar otras dos gotas de rocío. Lo siguiente que hacemos es subirnos en los engranajes, volver a controlar a Momo y aprovechar las dos hélices que hay sobre el agua para alcanzar la pasarela metálica. Luego bajamos por el puente en ruinas y saltamos sobre otras dos hélices para llegar flotando con Momo a la otra parte del puente. Inmediatamente después brincamos sobre dos salientes de madera, volvemos a controlar a Nikki, coleccionamos 3 gotas de rocío adicionales y giramos la cámara hacia nuestra espalda para apuntar a 2 gotas de rocío más. Sin prisa pero sin pausa volvemos a subir en el puente. Caminamos hacia el otro extremo, usamos a Momo para flotar sobre 3 hélices seguidas y alcanzamos una plataforma lejana que tiene un punto de control. Ahora nos metemos con Momo en el agujero que hay en el muro para entrar en un tubo de ventilación. Avanzamos con mucha precaución, evitando pasar por los ventiladores cuando estén funcionando, y llegamos a otro tubo con un ventilador que apunta directamente hacia nosotros. Aprovechamos los huecos de los laterales y cuando el ventilador pare de girar, sprintamos para llegar a una gran sala y bajamos un poco hacia una caja en la que está la segunda canción. Seguidamente volvemos atrás, controlamos a Nikki y saltamos sobre el muro para conseguir la segunda maravilla estrella. Justo aquí vemos un hueco en la pared que atravesamos con Momo para volver a la sala y leer el primer documento ubicado sobre una caja. Avanzamos hacia el muro de enfrente para encontrar el segundo documento. Después nos vamos al centro de la sala, desactivamos la habilidad de Momo, rompemos unos tablones de madera, llegamos a una nueva zona con un punto de control y nos acercamos al tercer y último documento. Desde aquí mismo miramos hacia arriba y apuntamos a otras 2 gotas de rocío. Ahora bajamos girando la cámara, usamos el empequeñecimiento y entramos por un túnel que nos lleva a una habitación con una estatua guardiana y varios braseros alrededor. Nos ocultamos en uno de ellos y cuando la estatua mira hacia un lado, sprintamos por el lado contrario hasta saltar sobre unas cajas donde recolectamos la tercera canción. Nos subimos a un ventilador y cuando nos impulse hacia arriba veremos un puñado de cajas que tenemos que romper con el ataque precipitante de Nikki para descubrir la tercera maravilla estrella. A continuación saltamos sobre una tubería y comprobamos que en el hueco de la pared están las 3 últimas gotas de rocío de inspiración. Usamos la habilidad empequeñecimiento, atravesamos el agujero para volver a la estancia de antes y nos subimos sobre las cajas de la derecha para recoger la cuarta canción. Continuamos nuestro camino hasta llegar a un gran socavón por el que bajamos a propósito para tomar la cuarta maravilla estrella. Desde aquí ascendemos con el ventilador a una plataforma y realizamos un salto doble para llegar al punto de control ubicado en una gran torre por la que deberemos desplazarnos de forma aérea usando las hélices que sobresalen del agua
y los ventiladores colocados en las paredes de la torre. Aterrizamos sobre un saliente de madera donde agarramos la quinta canción. Justo después nos damos la vuelta y saltamos a la corriente de aire de la derecha para elevarnos mucho y colocarnos sobre un ventilador que nos desplaza a una hélice colocada al lado contrario de la torre. Con esta corriente de aire nos posicionamos sobre una hélice cercana y nos dirigimos a otra hélice contigua con la que podemos alcanzar las corrientes de aire de dos ventiladores horizontales que nos llevarán a un ventilador en posición vertical que aprovechamos para agarrar la quinta y última maravilla estrella del nivel. Justo en la superficie que hay debajo también encontramos la sexta canción. Por último, volvemos a subir en el ventilador y dejamos que nos suba a la parte más alta de la torre. Finalmente pasamos por un punto de control y nos fijamos en una repisa del muro derecho del pasillo para guardar la séptima y última canción. Y con esto hemos conseguido todos los coleccionables del nivel Ruinas del Espadero. Si esta guía te ha sido útil, dale a me gusta, deja un comentario y no olvides suscribirte. Para no perderte las guías de Infinity Nikki que haremos de los últimos niveles de Campo de Deseos.